En la actualidad, el agua es uno de los recursos más importantes y escasos del planeta, de manera que disponer de agua de calidad adecuada para los distintos usos que la demandan resulta clave para el desarrollo de la sociedad. El uso sostenible de los recursos hídricos requiere del tratamiento y reutilización del agua. El Grupo de Investigación de Tratamiento y Reutilización de Agua comenzó su andadura a los principios de los años 90 en el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de La Laguna, y actualmente lo conforman 7 profesores y 5 investigadores en formación. El trabajo desarrollado por el grupo se ha centrado en 2 líneas principales. En primer lugar, la optimización de los sistemas de transporte y almacenamiento del agua depurada de Tenerife, y por otro lado, el estudio de las tecnologías en membranas para la regeneración y reutilización del agua. Todos los trabajos han sido realizados en el marco de convenios y contratos de colaboración con empresas, así como de proyectos de investigación financiados a través de convocatorias públicas. El sistema de reutilización de agua regenerada de Tenerife es un complejo conjunto de infraestructuras que comprende el tratamiento del agua residual en las estaciones de Santa Cruz y de Adeje Arona y su posterior transporte, almacenamiento y reutilización en el riego de cultivos y zonas verdes. Las investigaciones han sido realizadas en colaboración con Valten, organismo responsable de la gestión de dicho sistema, y han tenido como objetivo aprovechar los elementos que lo componen para mejorar la calidad del agua a reutilizar. Así, durante el almacenamiento del agua en balsas profundas, se estudió su capacidad para reducir el contenido de la materia orgánica y los patógenos a lo largo del tiempo, llegándose a la conclusión de que pueden funcionar como un sistema eficaz para la desinfección del agua. Por otro lado, la conducción de transporte del agua tratada entre Santa Cruz y el sur de la isla, de 62 kilómetros de longitud, ha sido objeto de varios estudios al comportarse como un reactor biológico anaerobio en el cual, si no se llevan las adecuadas medidas de control, pueden generarse sulfuro de hidrógeno, sustancia altamente tóxica y corrosiva. Los estudios realizados han permitido obtener las primeras ecuaciones de predicción de este compuesto en conducciones de transporte de agua depurada. Con el objetivo de evitar la aparición del sulfuro de hidrógeno, se han propuesto varias alternativas, como la nitrificación parcial en la depuradora, la dosificación de nitrato o la inyección de oxígeno a alta presión en la conducción. Esta última opción ha sido la más novedosa y la que ha dado mejores resultados, ya que paralelamente produce una mejora significativa de la calidad del agua. La línea de investigación en tecnologías de membranas empezó analizando la capacidad de la micro y la ultrafiltración como tratamientos avanzados del agua procedente de depuradoras convencionales. Posteriormente, se amplió el campo de estudio a los bioreactores de membrana, tanto como una opción de depuración más compacta, capaz de sustituir a las grandes depuradoras, como para afinar la calidad de las aguas producidas por estas y su posterior reutilización. En los estudios realizados se ha logrado producir agua de calidad apta para reutilización en riego, minimizando los problemas de ensuciamiento de la membrana que habitualmente y de forma progresiva reducen a largo plazo su capacidad de producción. Se ha obtenido agua regenerada con elevado contenido en nitrato, fácilmente asimilable por las plantas y que minimiza la generación de sulfuro durante el transporte del agua. También en los últimos años se están realizando estudios en bioreactores de membrana en régimen anaerobio, es decir, en ausencia de aire, que resultan económicamente muy atractivos ya que pueden operar con bajo consumo energético y además producir gases combustibles que se pueden aprovechar en la generación adicional de energía. Los resultados obtenidos por el Grupo de Investigación sobre Tratamiento y Reutilización de Aguas a lo largo de estos años han representado un claro beneficio para la sociedad y han tenido una repercusión directa en el sector productivo relacionado con el tratamiento y la reutilización del agua. Así, se han realizado transferencias tecnológicas a dicho sector que han supuesto la creación de oportunidades de desarrollo empresarial en la isla de Tenerife, siempre ayudando a la mejora de la gestión de los sistemas de reutilización del agua en Canarias, y todo ello con el objetivo permanente de contribuir a la gestión sostenible de los recursos hídricos, clave para el futuro de la sociedad.